¿Te enfrentas a batallas que parecen insuperables? ¿Anhelas un escudo contra las fuerzas invisibles de la adversidad? Descubre la antigua oración a la que innumerables almas han recurrido en busca de intervención divina y fortaleza inquebrantable en sus momentos más oscuros. Hoy, en este espacio de luz y esperanza, abrimos el corazón para invocar a uno de los más grandes protectores celestiales, San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos del cielo, defensor de los justos y guía de los que claman por auxilio en medio de la tormenta. En la vida espiritual, existen momentos en los que sentimos que la oscuridad se cierne sobre nosotros con más fuerza que nunca, problemas que se acumulan, personas que nos hieren, circunstancias que parecen detener nuestro avance y energías negativas que buscan debilitarnos. En esos instantes, es fácil caer en la incertidumbre, en el miedo o en el agotamiento del alma. Pero es justamente allí, en el límite de nuestras fuerzas, donde la presencia de San Miguel se manifiesta con mayor poder, levantando su espada luminosa para cortar toda sombra que intente tocar nuestro espíritu. Esta apertura te invita a entregarte con confianza, a soltar la carga que llevas sobre los hombros y permitir que San Miguel intervenga en tu vida con su protección incomparable. Él no solo defiende, también guía, ilumina, limpia y fortalece. Su misión no es solo combatir el mal, sino recordarte que nunca estás solo, que el cielo entero puede movilizarse a tu favor cuando lo llamas con fe verdadera. Mientras escuchas esta oración, permite que tu corazón se serene, que tus pensamientos se alineen con la luz y que tu espíritu se eleve hacia la presencia divina. Siente como una armadura celestial se coloca sobre ti, como un fuego protector rodea tu hogar, tus caminos y tus decisiones. Imagina la espada de San Miguel cortando toda malicia, toda envidia, todo ataque espiritual, toda perturbación emocional y toda energía oscura que haya intentado tocar tu paz. Hoy te adentras en una oración poderosa, una plegaria que ha atravesado siglos, que ha acompañado a santos, peregrinos y familias enteras en búsqueda de amparo. Una oración que no solamente pide protección, sino que declara victoria, porque donde San Miguel se presenta, las tinieblas retroceden. Abre tu alma, libera tus miedos y entrégale tus luchas más profundas. No importa cuán grande sea la adversidad que enfrentas, ninguna batalla es imposible cuando la luz del cielo se levanta a tu favor. Permite que este momento sea un refugio espiritual, un respiro de fe, una conexión directa con el poder divino que siempre está dispuesto a socorrer a quienes claman desde lo más sincero de su corazón. Prepárate, porque mientras recitamos esta oración, el cielo te escucha, San Miguel te cubre y la gracia de Dios comienza a moverse en tu vida. Aquí inicia un acto de fe, de protección y de fortaleza espiritual que transformará tu camino. Bienvenido a esta poderosa invocación al guerrero del Altísimo, al arcángel que jamás abandona a quienes lo llaman con devoción. Oración a San Miguel para la intervención divina en la adversidad. Glorioso San Miguel Arcángel, poderoso príncipe de la milicia celestial, guardián incorruptible de la luz divina y defensor de las almas que buscan refugio en medio de la tormenta. Hoy me acerco a ti con humildad, con el corazón abierto y con la fe puesta en tu fuerza celestial. En estos momentos de adversidad, cuando las pruebas parecen superar mis fuerzas y la oscuridad intenta rodear mi espíritu, clamo tu intervención divina, tu protección firme y tu victoria que jamás conoce derrota. San Miguel, guerrero del Altísimo, tú que fuiste elegido por Dios para encabezar la batalla contra el mal, alza tu espada de luz sobre mi vida y corta de raíz todo aquello que intente dañarme. Libérame de las ataduras visibles e invisibles, de las inquietudes del alma, de las cargas que no puedo sostener y de toda energía negativa que intente debilitar mi fe o robarme la paz. Te pido que entres en mis caminos como un rayo de justicia, disipando lo que oscurece mi espíritu y llenando mis pasos de claridad, fuerza y esperanza. Arcángel bendito, envuelve mi hogar con tu escudo protector. Que ninguna sombra, mala intención, palabra hiriente, acto injusto o pensamiento oscuro pueda atravesar la muralla celestial que levantas a mi alrededor. Que tu presencia se manifieste en cada rincón de mi vida, trayendo luz donde hubo duda, serenidad donde hubo angustia, y valentía donde hubo temor. Que tu resplandor divino ilumine mis decisiones y guíe mis pensamientos, para que pueda caminar bajo la gracia de Dios sin desviarme hacia caminos de confusión o desaliento. En esta oración, San Miguel, pongo en tus manos mis luchas más profundas, aquellas que pocos conocen, aquellas que a veces ni yo mismo comprendo. Te confío mis preocupaciones, mis heridas, mis cargas emocionales, mis batallas internas y todo aquello que ha intentado derribarme.
Intercede por mí ante la presencia de Dios, para que reciba su auxilio, su misericordia y su intervención en todo aquello que hoy clama por un milagro. Líbrame de las trampas del enemigo, de las personas que actúan con maldad, de los ataques espirituales, de la envidia, de la calumnia y de cualquier fuerza oscura que quiera perturbar mi camino. Con tu espada divina, corta todo lazo que me una al sufrimiento injusto, destruye todo plan oculto que se haya levantado en mi contra y derriba cualquier sombra que haya querido nacer en mi vida. Que tu fuerza imponente sea escudo, muro y refugio para mi alma. San Miguel Arcángel, príncipe de la luz eterna, te pido que me llenes de valentía para enfrentar las pruebas, de sabiduría para comprender lo que debo aprender y de fortaleza para no caer en la desesperación. Ayúdame a confiar en los tiempos de Dios y a mantenerme firme incluso cuando mis pasos se debilitan. Sé mi guía en la noche oscura, mi guardián en la batalla, mi compañero en el camino y mi defensor ante toda adversidad. Hoy te invoco con fe, sabiendo que tu presencia jamás abandona a quienes claman con sincero corazón. Permite que tu voz resuene en mi espíritu y que tu protección me acompañe en cada amanecer. A ti me encomiendo, San Miguel poderoso, a tu luz me entrego, en tu fuerza me refugio. Que tu victoria sea mi victoria, que tu escudo sea mi paz y que tu amor celestial sea mi fortaleza en todo momento. San Miguel Arcángel, lucha por mí, ilumíname, protégeme y condúceme siempre hacia la voluntad divina. Que en mi vida se manifieste la intervención del cielo y que nunca falte tu presencia protectora. Amén. Recomendación y cómo realizar la oración a San Miguel para la intervención divina en la adversidad. Hoy quiero compartir contigo algunas recomendaciones importantes para que esta poderosa oración a San Miguel Arcángel tenga un impacto profundo en tu vida. Recuerda que la fuerza de toda plegaria nace de la fe, la intención y la apertura del corazón. 1. Preparación del ambiente. Antes de comenzar, busca un espacio tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones. Puedes encender una vela blanca o una vela azul, colores que representan la protección y la justicia divina. Si lo deseas, coloca una imagen de San Miguel Arcángel frente a ti, para enfocar mejor tu intención. Respira profundamente unas cuantas veces para relajar tu mente. Suelta el estrés, suelta las preocupaciones, y permite que tu espíritu se disponga a recibir la luz celestial. 2. Intención clara y sincera. La oración a San Miguel es una petición directa de intervención divina. Por eso, antes de comenzar, es importante que identifiques qué adversidad estás enfrentando. ¿Es un problema emocional? ¿Un conflicto con una persona? ¿Una situación injusta? ¿Ataques espirituales? ¿Envidia? ¿Calumnia? ¿Miedo? ¿O simplemente necesitas fuerza, claridad y protección? Ten en tu mente aquello que quieres entregar. No necesitas describirlo con palabras exactas, basta con que tu corazón lo reconozca y lo presente ante Dios y su arcángel protector. 3. Realiza la oración con calma, no con prisa. Cuando comiences a recitar la oración, hazlo con serenidad. No se trata de repetir palabras mecánicamente, sino de sentir cada frase, de dejar que la fuerza espiritual que contiene la oración penetre en tu alma. Permite que las palabras despierten confianza dentro de ti. Imagina la luz de San Miguel rodeándote, cubriendo tu hogar, tu cuerpo, tu mente y todo lo que te preocupa. 4. Visualización durante la oración. Mientras rezas, puedes visualizar a San Miguel levantando su espada de luz, cortando toda energía negativa. Su escudo protegiendo tus caminos y defendiendo tu hogar. Un círculo de fuego celestial que te envuelve y evita que cualquier sombra se acerque. O simplemente una luz azul intensa que disipa toda dificultad. La visualización no es obligatoria, pero ayuda a fortalecer tu conexión espiritual. 5. Fe y entrega total. Cuando termines la oración, entrégale completamente tu preocupación a San Miguel. No levantes la petición para volver a cargarla tú mismo. Di en tu corazón: San Miguel, confío en tu intervención, dejo esto en tus manos. La fe mueve montañas, y este acto de entrega es una declaración de confianza en la acción divina. 6. Repite la oración según tu necesidad. Puedes realizar esta oración una vez al día, durante 9 días seguidos, como una novena, o cada vez que sientas la presencia de la adversidad o el peso de la incertidumbre. No hay un límite. Lo importante es que la reces con devoción y sinceridad. 7. Agradece siempre al final. Finaliza agradeciendo a San Miguel y a Dios por la protección y la intervención que ya están actuando en tu vida. Aunque aún no veas el resultado, la luz ya comenzó a moverse a tu favor. Recuerda que San Miguel Arcángel nunca abandona a quienes lo invocan con corazón sincero.
Esta oración es un escudo espiritual, una espada de luz y un refugio para el alma. Hazla con fe, y verás cómo el cielo se abre paso incluso en tus momentos más difíciles. Gracias por acompañarme en esta profunda invocación a San Miguel Arcángel. Que su luz, su protección y su fuerza divina te acompañen hoy y siempre, iluminando cada paso que des y guiándote en cada batalla que enfrentes. Confía en que el cielo ya está obrando a tu favor. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste paz, fortaleza o claridad durante esta oración, te invito con todo mi corazón a que formes parte de esta comunidad de fe y esperanza. Suscríbete al canal Luz Espiritual, activa la campanita para recibir nuestras próximas oraciones y mensajes, y regálanos un me gusta para que más almas puedan encontrar esta luz que tú hoy has recibido. Tu apoyo permite que este espacio siga creciendo y llevando consuelo espiritual a quienes más lo necesitan. Que San Miguel y la gracia divina te acompañen siempre. Gracias por estar aquí, y que la luz espiritual te envuelva en cada amanecer.